¿Qué equipo? Muy buenos días tengan todos, Dios les bendiga. Hoy tenemos un martes muy especial, un martes de capacitación. Permítanme felicitar a todos ustedes que hacen parte de este hermoso proyecto y están hoy acá dispuestos 100% con la mejor actitud para aprender algo nuevo. Y hoy tenemos una capacitación poderosísima. Vamos a hablar de algo que estoy seguro que todos, absolutamente todos los que estamos aquí presentes lo estamos viviendo. Algunos otros pues lo van a empezar a vivir, los que están comenzando su negocio. Es algo muy hermoso y es algo que no se puede saltar, no se puede omitir. Entonces vamos a hablar hoy un poco sobre el proceso. Familia, el proceso. Todos, absolutamente todos vamos a tener que vivir un proceso en este proyecto o en este modelo de negocio, sea que estás empezando, sea que ya llevas un tiempo, no te preocupes, todo lo vamos a vivir, ¿listo? Entonces vamos a arrancar con esta capacitación, espero que les sea de mucha utilidad. Y antes de empezar, atentos allí todos porque quiero que participen en el chat y me ayuden a responder esta pregunta. ¿Cuánto tiempo crees tú que toma tener éxito en un negocio de network marketing? A ver, todos escríbanme por allí en el chat. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Andrés dice por allí 5 años. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién dice? Aporten allí, equipo, escriban. ¿Cuánto creen ustedes? Dice Carlos, 3 años. ¿Quién más? ¿Quién más? 4 años, dice Luz, 2 a 5 años. Todo depende de la perseverancia. Muy bien. Excelente, muy bien. Gracias a todos por participar. Vamos a ver, vamos a ver cuánto nos puede tomar tener los resultados en un negocio de network marketing. Bueno, equipo, en repetidas ocasiones hemos hablado de que el modelo de negocio del network marketing es una carrera profesional, ¿verdad? Yo siempre se los he dicho y siempre se los voy a repetir, es una carrera profesional. Y como toda carrera profesional, como cualquiera carrera otra que tú conozcas, pues implica dedicación, implica tiempo, implica esfuerzo, implica aprender cosas nuevas, implica desarrollar habilidades, implica tener un crecimiento, una mejora continua, capacitación, como cualquier carrera. Recuerda que las cosas buenas cuestan, las cosas buenas tienen valor, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ser médico, por ejemplo, pues tienes que dedicar muchos años de tu vida. Sí, un médico dedica incluso más de 5 años, 8, 10 años para tener una especialización. Entonces, no es fácil, nadie dice que sea fácil. Si tú quieres ser un médico y si quieres ser un excelente profesional, pues tienes que estar dispuesto a pagar un precio, ¿sí? Tienes que estar dispuesto a comprometerte, a hacer un esfuerzo, a trasnocharte, a madrugar, a estudiar mucho, a leer mucho, a aprender muchas cosas, ¿verdad? Lo mismo si tú quieres ser un excelente ingeniero, cualquier carrera que tú decidas emprender, estudiar, implica un esfuerzo, implica una dedicación de tiempo, implica una inversión en dinero, implica una inversión en tiempo, implica muchas cosas, ¿verdad? Entonces, así como una carrera del mundo tradicional implica todo esto, pues adivina qué, esta carrera profesional llamada Network Marketing es exactamente igual. Tú tienes que aprender muchas cosas, tienes que estar dispuesto por eso a dejarte enseñar de los que ya tienen algo de experiencia, tienes que estar dispuesto a realizar acciones, a desarrollar habilidades, a dedicar tiempo, ¿sí? Pero mira lo bonito, yo cuando comparo, a mí me gusta hacer un poquito la comparación entre una carrera del mundo tradicional y esta carrera del network marketing, porque hay muchas similitudes, pero también hay diferencias. Para mí la diferencia más grande es que un profesional o un estudiante, no lo llamemos todavía profesional, un estudiante está dispuesto
a dedicar mínimo 5 años de su vida para convertirse en un profesional. Y durante esos 5 años de su vida no solo invierte tiempo, invierte dinero porque las carreras valen, ¿sí? Tienes que pagar semestre, matrícula, los gastos diarios, transporte, los insumos que implica estudiar, muchas cosas, muchas cosas. Y un profesional cuando se gradúa, adivina qué, es un desempleado más, sale al mundo laboral a buscar un trabajo para poner en práctica lo que aprendió durante esos 5 años. Esa es la diferencia quizás más grande en este modelo de negocio, porque en esta carrera de network marketing, la diferencia es que tú también vas a tener que estudiar de 3 a 5 años, vas a tener que dedicar tiempo, esfuerzo, trabajo, muchas cosas, pero la gran diferencia es que tú desde el mes uno o desde los primeros meses, tú puedes empezar a ver resultados económicamente hablando, eh, personalmente hablando, en muchas áreas. Tú empiezas a tener crecimiento, empiezas a notar cambios. Y cuando tú te gradúas y decides hacerlo de manera profesional, el día que te gradúes, adivina que te vas a graduar libre financieramente. Incluso te puedes graduar siendo un nuevo millonario. Entonces, esa es la mayor diferencia entre una carrera tradicional y una carrera de network marketing, que sí implica hacer esfuerzos, que sí implica hacer sacrificios, que sí implica dedicación de tiempo, dedicación de esfuerzo, sí implica lo mismo como cualquier carrera, pero la diferencia es que puede ser mucho más gratificantes los resultados. Entonces, por eso hoy en este entrenamiento, antes de continuar con nuestro ciclo de las diferentes habilidades, yo quiero mostrarte, yo quiero vislumbrar un poco tu camino para que tú entiendas que es completamente normal si hoy estás viviendo ese proceso y que simplemente tienes que entenderlo y seguir adelante. Esa es la clave del éxito en este modelo de negocio. Entonces, vamos a responder la pregunta: ¿cuánto tiempo dedica un estudiante antes de ser profesional? Mínimo, según la carrera, pero mínimo son 5 años para ser un profesional, ¿verdad? Entonces, acá no es la diferencia. En el network marketing también son mínimo 5 años. Puede ser más, escúchame bien. Algunas personas, recuerda que todos los procesos son diferentes, ¿sí? Yo quiero mostrarte más o menos la forma estandarizada de ese proceso, que es, digamos, lo que todos vamos a vivir, pero la cantidad de tiempo puede variar de acuerdo a la persona o de acuerdo a las acciones que realiza la persona. Por ahí algunos escribieron 3 años, es válido. Hay muchas personas que con solo 3 años explotan su negocio, tienen excelentes resultados, entonces es completamente válido. Algunos les toma 5, otros tal vez les toma un poco más, tal vez les toma 7, 8 años. Puede variar, pero digamos que lo estándar viene siendo lo que la mayoría dijeron, 5 años. Listo, entonces yo quiero mostrarte paso a paso lo que va a pasar durante ese periodo comprendido entre los 5 años, llamado proceso, ¿verdad? Entonces en el año 1, mira lo que va a ocurrir. El año 1 se llama fase de inducción y aprendizaje. En este año tú vas a estar 100% dedicado a aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Si tú vas a estudiar para ser médico, pues obviamente tú no sabes nada de medicina, entonces tú primero tienes que dedicar tiempo a aprender muchas cosas. Es más, cuando digo inducción y aprendizaje, cuando tú empiezas la carrera universitaria o cuando tú empiezas un trabajo o una labor en general, tú primero tienes que pasar por un proceso de inducción porque tú entras sin saber nada, entras completamente perdido. Entonces, es normal que tú en los primeros días, en los primeros meses, te dediques es a aprender, a conocer todo lo importante sobre eso que tú estás emprendiendo, ¿verdad? Entonces, el año 1 se llama inducción a aprendizaje. Ya vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos años.
El año 2, en el año 2 ya vamos a entrar a la fase de construcción y desarrollo. En el año 3 ya empieza la fase de liderazgo. En el año 4, adivina qué pasa, vas a empezar a percibir los resultados. Y en el año 5 y de ahí en adelante empiezas a tener libertad. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el año 1 con la fase de inducción y aprendizaje. Mira, ¿qué va a pasar durante ese primer año? Tú vas a trabajar 100% en tu formación, ¿sí? En este año 1 tú solamente te vas a dedicar a conocer sobre la empresa, a conocer sobre el producto, todo de manera detallada, vas a conocer los procesos, vas a formar tu carácter, vas a empezar a leer, a cambiar los hábitos, a empezar a tener un hábito de lectura, a empezar a hacer hábitos de éxito que nosotros, los que desarrollamos el network marketing profesional, sabemos que eso es parte fundamental y es algo que nos encanta, que es que aquí tú te formas también a nivel personal, tú creces como persona, no solo económicamente, y parte de eso pues está los hábitos que tú vas a desarrollar, vas a empezar a desarrollar virtudes como son la disciplina, la constancia, la inteligencia emocional, desarrollo de habilidades blandas como la capacidad de hablar en público, entre otras cosas. Entonces, digamos que en este primer año tú vas como ampliando esa visión y vas empezando a cambiar tu mentalidad y simplemente estás metiéndole cosas a tu cabeza, estás formándote, tú estás trabajando en ti mismo. Entonces, esto es la parte más importante de ese primer año, de ese año 1. Todo lo que la información que tú recabas y que la empiezas a meter en tu cabeza para después llevarla a la acción. Como ya te dije, aprendes todo lo sobre el negocio, todos los aspectos básicos del negocio, la parte técnica, la parte legal, todo lo que tú necesitas saber sobre el negocio y además sobre el network marketing. Tú empiezas a aprender sobre la industria, a entender la grandeza de la industria, lo que ha representado esta industria en el mundo y empiezas, por supuesto, a desarrollar esas habilidades básicas que todo networker debe tener, debe saber, debe aprender, ¿verdad? Entonces, en este proceso tú empiezas, tú no sabías cómo hacer una lista de prospectos, no sabías cómo prospectar. Entonces, aquí en este año tú vas a aprender cómo se prospecta en este primer año. Tú no sabes cómo hacer una llamada para invitar a una persona a conocer la oportunidad de negocio. Entonces, aquí en este primer año es donde tú aprendes cómo llamar, tú aprendes cómo presentar el negocio, tú aprendes cómo hacer un cierre y cómo dar manejo a las objeciones, cuáles son esas objeciones que tú debes darle manejo, tú aprendes a hacer un cierre efectivo y aprendes a hacer un seguimiento. Entonces, todas esas habilidades, eso no se aprende de la noche a la mañana y para eso está destinado ese primer año, para que tú desarrolles y te vuelvas un maestro, te hagas diestro en cada una de esas habilidades básicas que hay dentro del modelo de negocio. Y tú vas a notar de pronto, y es normal, si lo estás viviendo en este momento, es normal, tú vas a percibir que de pronto trabajas demasiado y los resultados son pocos, son pequeñitos. Así es normal. Tú trabajas mucho, sientes que trabajas todos los días y le das y le das y le das y al final del día o al final de la semana o al final del mes, los resultados no son los que tú esperabas, es completamente normal. Si en este momento te está pasando, adivina qué, bienvenido al proceso, estás en tu primer año dentro del negocio, probablemente en tus primeros días o probablemente en tus primeros meses. No te preocupes, es completamente normal. Y te voy a poner la vacuna, ¿listo? Te voy a preparar porque quiero que sepas que ese primer año es el año crucial. Ese primer año se llama la prueba de fuego. Es el año de la deserción y eso no pasa solamente acá en este negocio, eso pasa en la universidad, eso pasa en el gimnasio, eso pasa en todas partes, ¿sí?
el primer año o los primeros meses son la prueba de fuego, es donde la mayoría de las personas desertan. En la universidad, en el semestre 1 o en el primer año, es donde más estudiantes hay. Hay 4 o 5 grupos de 40, de 30 personas que empiezan en el primer semestre, pero al segundo semestre o al segundo año resulta que muchos dicen que esa no era la carrera que querían estudiar, se dan cuenta que no eran lo que querían, que no eran buenos para eso, que no pudieron seguir pagando el semestre. Entonces mucha gente deserta en ese primer año o en ese primer semestre en la universidad. Y si tú comparas la cantidad de personas que empiezan en el primer semestre con las que se gradúan, pues son mucho menos, son muy poquitas. Ahora, en enero, cuando empieza el año, ¿cuántas personas se inscriben en el gimnasio con la firme intención de mejorar su condición a nivel de salud, de mejorar su aspecto físico? ¿Cuántas personas inician en el gimnasio? Pero la pregunta es, mira en febrero, ¿cuántas personas siguen asistiendo constantemente al gimnasio? Mucha gente pagan el año completo y si va en el primer mes es demasiado. Entonces eso pasa en cualquier proceso, no es solo en este negocio. Entonces tú debes saber que ese primer año va a ser la prueba de fuego y que tu tarea principal, tu objetivo principal, además de aprender, porque eso debe estar en tu cabeza que este año o este primer año dentro del negocio tú eres un bebé y que tienes es que aprender muchas cosas, que tienes que darle información de valor a tu cabeza. Pero tu segundo objetivo principal, ¿cuál es? Sobrevivir, pasar ese primer año, aguantar ese proceso del primer año, que es donde la mayoría de las personas desertan. No esperes que en ese primer año vas a ganar mucho dinero porque realmente no es así. Es más, aquí les voy a compartir mi historia personal. Mi esposa y yo en este proyecto, en el tercer mes, íbamos a tirar la toalla, íbamos a desertar. Es la verdad, nosotros en los primeros 3 meses no vimos nada de resultados y eso frustra, eso es normal, uno se siente mal y nosotros queríamos tirar la toalla. Lo íbamos a hacer, estábamos decididos a tirar la toalla, íbamos a hablar con el líder cabeza de nosotros para decirle, esa noche lo recuerdo claramente, que nosotros no íbamos a continuar porque hasta nos decían que teníamos un club de Facebook donde puros amigos entraban al proyecto, pero nadie pagaba, nadie hacía nada, entonces no había resultado. Entonces nosotros estuvimos a esto de renunciar, pero la verdad no renunciamos por mera vergüenza. Eso después se los contamos en otro entrenamiento, pero no renunciamos por pura vergüenza y por esa vergüenza nos sostuvimos en el negocio y durante ese primer año yo te garantizo que fue un año netamente de aprendizaje, aprender muchas cosas nuevas, descubrir todo ese nuevo mundo que era este proyecto para mí y gracias a que sobrevivimos ese primer año, aquí estamos y empezamos a ver los resultados. Entonces, no te preocupes, dedica tiempo en ese primer año a lo importante que es aprender, aprender todo sobre el negocio, a desarrollar habilidades, a crecer, a mejorar, a crecer tú como persona y a sobrevivir. Proponte a pasar ese primer año para que veas que después se va poniendo cada vez mejor. Avancemos al año 2, donde empieza esa fase de construcción y desarrollo. Vamos a ver qué ocurre allí. Ya en ese año 2, ya tú empiezas a consolidar un pequeño equipo que puede tener entre unas 20 a 100 personas. Listo, si tienes en el segundo año 20 personas, 15 personas, es normal. 30 personas, 50 personas, eso es lo normal. Listo, empiezas a consolidar ya un pequeño equipo porque ya has aprendido muchas cosas y empiezas a poner esas cosas en acción y empiezas a duplicarte. Ahora, en ese segundo año, una función muy importante es que tú trabajas en enseñar y duplicar a esas personitas que decidieron formarse y ser parte de tu equipo. Entonces, allí tú estás enfocado 100% en hacer que cada una de esas personas empiece a aprender, empiece a tener resultados.
sigues invitando personas, sigues trabajando como si fuera tu primer día, porque muchas de estas personas, entre esas 20 y 100 personas, no son todas directas tuyas. Ahí empieza a pasar esa magia. Yo siempre hablo, cuando hablamos de la prospección, hablamos de que hay que hacer una lista de mínimo 100 personas. Tú te vas a dar cuenta que son 100 personas. ¿Por qué? Porque uno empieza a evaluar los resultados cuando uno terminó de llamar a todas esas 100 personas. Pero uno normalmente no alcanza a llamar todas las 100 porque uno, cuando llegó a las 20 primeras o a las 50 primeras, se firmaron una o dos o tal vez tres. Entonces ya tú empiezas también a duplicar a esas personas, a trabajar la lista de esas personas, pero entonces en ese año 2, tú todavía esa lista de 100 personas no las has llamado a todos, no la has terminado al 100%. Y de esas personas que hay en tu equipo pueden haber 100, pero no van a ser todas directas tuyas. Muy probablemente directas tuyas pueden haber 3 o pueden haber 5 o mucho pueden haber 10. Entonces tú todavía tienes una lista muy grande y tú sigues trabajando, sigues invitando para tener socios directos, ¿verdad? Y finalmente, pues empiezas a consolidar un pequeño cheque, empiezas ya como a ver que si es verdad que el plan de compensación te paga y si tú haces trabajo y tienes un equipo, ya empiezas a percibir pequeñas comisioncitas y bonificaciones por aquí y por allá. Entonces eso te permite empezar a consolidar tu primer cheque o tu pequeño cheque mes a mes, ¿verdad? Y así avanzas al año número 3, donde ya empieza la fase de liderazgo. Y esto sí ya empieza a ponerse muy bonito y muy interesante, porque ya tú empiezas a ver esos pequeños frutos de esa siembra que tú has venido haciendo y ya tú empiezas a servir de inspiración a otros. Ya otras personas empiezan a verte a ti como un ejemplo, como un referente, tal vez no por los grandes resultados que tienes, sino por la constante que has sido, por lo mucho que has madurado, por lo mucho que has aprendido. Entonces ya las personas empiezan a observarte y las otras personas quieren ser como tú, quieren accionar como tú lo haces. Ya empiezas tú a tener desarrollo de esas habilidades blandas y empiezas a soltarte y ya te das cuenta que tú puedes hablar con personas sin ningún problema y ya no te da miedo que te digan que no, no te da miedo el rechazo y ya eres un experto prospectando y ya eres capaz de montarte en una tarima y hablar con un pequeño público y ya te paras frente a las cámaras y haces entrenamientos. Eso va a pasar en ese tercer año. Y adivina qué, empieza la magia, ya consolidas un equipo superior a las 500 personas, porque eso es una bolita de nieve, empieza una, empiezan dos, empiezan tres, y esas tres o esas cuatro, esas cinco personas empiezan a hacer lo mismo, y cuando tú te das cuenta ya tienes un equipo muy grande. Lo difícil es llegar a las primeras 100 personas. Pero una vez que alcanzas esas primeras 100 personas, empieza la magia de la duplicación y llega un momento en que, ¡pum!, de un día para otro entran 100 personas, 200 personas, 500 personas y cuando te das cuenta ya tienes un equipo grande. Y adivina qué, viene lo más bonito, que tu cheque empieza a engordarse. Ahora sí tú empiezas a ver la magia del network marketing y tú empiezas a decirte, uy, yo en mi trabajo anterior o en lo que hacía anteriormente, en 3 años, yo seguía ganando lo mismo exactamente que empecé ganándome en el primer año y acá ya veo que mi cheque de un año a otro creció exponencialmente. Esa es la magia de este modelo de negocio y vienes al año 4, ya aquí, después del año 2 para adelante, tú ya no quieres rendirte, tú ya no quieres saber nada de otro negocio, tú ya no quieres volver al mundo tradicional, tú ya quieres seguir, vamos por más y vamos a ayudar a otras personas y vamos a impactar otras vidas porque ya tú lo estás viviendo, ya tú sabes que es una realidad, ya tú sabes que es cierto y que muchas personas aún no conocen este mundo y que es un salvavidas para muchísimas personas. Entonces, ya en ese año 4, ya tú empiezas a formar líderes en tu equipo, ya esas personas
que inicialmente pagaron, que fueron simplemente socios, que solamente querían ganar algo de dinero, empiezan también a ver lo grande que es el negocio, lo mucho que hay para ellos y empiezan a compartir tu visión, a ampliar su visión. Entonces eso los lleva a ellos también convertirse en líderes. Empiezas ya tú a cumplir tus primeros sueños, empiezas a viajar. De pronto siempre quisiste comprar un vehículo nuevo y no lo habías podido comprar. Aquí empiezas ya en esa fase de materializar esos sueños. Empiezas a tener un mejor estilo de vida. Empiezas ya a tener un poco más de tiempo, ya tienes más tiempo de calidad porque adivina qué, cuando tú empezaste, no había nadie, eras tú solo construyendo, así como construir un edificio toma tiempo, primero hay que poner bases sólidas y para poner bases sólidas hay que excavar en la tierra. Sí, todo eso es un proceso que lleva tiempo, pero ya cuando tú consolidas un equipo, tu tiempo se multiplica. Si tú tienes un equipo de 1000 personas y cada uno dedica solamente una hora, en un día tú tienes 1000 horas de producción. Ahora imagínate si en vez de una hora dedican 2 o 3 o 4. Entonces ahí empieza a multiplicarse el tiempo y tú empiezas a ver que ahora tienes más tiempo para tu familia, más tiempo para hacer las cosas que te gustan, más tiempo para dedicarle a tu equipo, para aportarle valor a tu equipo, para ayudarlos a ellos también a que crezcan. Y ya en este punto, lo más probable es que tengas un equipo que supera las 2000 personas, entre 2000 a 5000 personas. Finalmente llega el año número 5 y esa es la fase de la libertad. En ese año número 5 los resultados son exponenciales. Ya tú no te imaginas lo que puede pasar en ese momento con un solo movimiento, hace una mega explosión. Ya empiezas a tener libertad de tiempo. Ya tú empiezas a ver un equipo gigante, ya consolidas un equipo superior a las 10.000 personas en ese año 5 y tus ingresos se van a las nubes. Adivina qué, cuando tú llegas en este año 5 tú vas a decir, valió muchísimo la pena. Es muy gratificante ver que yo sí fui capaz, de que yo soporté, de que yo atravesé ese desierto y gracias a eso hoy otras personas se sienten motivadas e inspiradas a hacer lo mismo, me siguen y ellos también están cambiando su vida, ellos también están teniendo resultados, pero fue gracias a que yo estuve dispuesto a comprometerme primeramente conmigo mismo, porque aquí el compromiso no es con tu patrocinador ni es con la empresa. El compromiso es contigo mismo. Si tú de verdad quieres hacer la diferencia, si tú de verdad quieres cambiar tu realidad, si tú de verdad quieres salirte de ese montón, de ese 95% que se quejan, que hacen las cosas que hacen todos los demás, lo que es normal, lo que es fácil, si tú quieres salirte de ese montón, no va a ser fácil. Vas a tener que vivir un proceso forjador. Pero al final, cuando tú empiezas a tener todos esos resultados y a vivir la vida de tus sueños, tú te vas a dar cuenta que lo más valioso fue ese proceso, ese desierto que tú atravesaste, esas piedras que tú picaste, esos carboncitos que tú sacaste del fondo de la tierra y los convertiste en diamantes. Eso es lo más gratificante, eso es lo que no tiene precio, eso es lo que cuando una persona te agradece, te dice lo mucho que tú les has aportado a la vida, lo mucho que su vida ha cambiado gracias a esta industria o al impacto que tú le pudiste generar, pues eso no tiene precio. Eso es lo más gratificante y es lo más valioso de esa industria. Por eso nosotros tenemos muchísima claridad, sabemos para dónde vamos, sabemos lo que estamos construyendo y si tú eres una persona nueva, de pronto tú todavía no lo entiendes, de pronto todavía no lo ves porque todavía no estás en el nivel de poder entender todo lo que muchos ya entendemos, déjate guiar, déjate llevar de la mano y está dispuesto a sacrificarte, está dispuesto a soportar ese desierto que vas a atravesar, porque cuando lo logres, créeme que el más feliz vas a ser tú.
Y para terminar este entrenamiento, los voy a dejar con esta frase de Robert Kiyosaki. Como ustedes saben, Robert Kiyosaki es una persona muy reconocida, un autor que ha dedicado muchísimo tiempo a fomentar y a exponer todas las maravillas de este modelo de negocio. Y esta frase de él me encanta. Él dice, yo no voy detrás del dinero, voy detrás de un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Ser libre. Eso es lo que debe movernos a nosotros, la libertad, todo lo que hay detrás de este modelo de negocio, no solo el dinero, porque el dinero de pronto tú lo puedes conseguir en cualquier parte. Hay mucha gente que gana dinero de muchas formas. Yo conozco empresarios muy exitosos que ganan mucho dinero, pero muchos de ellos no tienen tiempo, no tienen vida, no ven a sus hijos en horizontal, los ven crecer en horizontal, porque cuando salen de la casa los hijos están durmiendo y cuando regresan a la casa otra vez están durmiendo. No tienen vida social, no tienen vida para sus esposas. Hay otros que tienen mucho dinero, pero no tienen salud. Dejaron su salud en un trabajo de 20 años, de 40 años. Entonces no vale la pena. En cambio acá, si tú de verdad estás dispuesto y si tienes clara la meta, la visión hacia dónde tú quieres llegar, te das cuenta que vas a trabajar es por libertad, vas a trabajar es por construir un legado, por impactar vidas. Y eso es mucho, mucho más valioso que el dinero y el dinero llega. Familia, ese es el entrenamiento que quería compartirles. Espero que les sea de mucha utilidad. Dios les bendiga.